Voy a utilizar varios materiales, pero mi fundamento más principal será las Santas Escrituras, porque en las Santas Escrituras es donde están los testimonios más originales y donde está la información que no puede ser violada ni adulterada, porque la información histórica, como padres de la iglesia, tenían diferencias, y esas diferencias que habían doctrinales son de hombres. Entonces, la base histórica no puede ser puesta primero que la base bíblica. La base bíblica debe ser la primera opción y la única opción para hacer cualquier doctrina que sea fundamentada en el cristianismo, porque para eso tenemos las Santas Escrituras. Entonces, hermanos, yo les quería compartir algunos versículos, ¿verdad? Así como rapidito, algunos versículos del por qué una persona debe usar las Santas Escrituras para cualquier doctrina que se utilice. Todas y absolutamente todas las doctrinas deben de ser basadas en las Escrituras, porque la información se distorsiona. Ese es el problema. Por eso la base teológica del cristianismo debe ser siempre las Escrituras y no las doctrinas de hombres, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver, ¿verdad?, que en Juan 5:39 dice: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, el testimonio de cualquier evento o cualquier liderazgo tiene que estar escrito en las Escrituras para que nosotros las podamos fundamentar. Imagínense que se le haya olvidado en las Escrituras escribir un liderazgo de un líder de líderes y que no esté en las Escrituras. Bueno, exactamente en ese versículo, Mateo 16:18, que me voy a enfocar más yo en refutar el primado de Pedro, y nos vamos a ir directamente al versículo porque quiero adelantar, porque eso es lo que más me interesa a mí, porque este versículo lo agarran como pantalla, un lado para otro, como si fuera bandera. Entonces, es la base teológica del catolicismo, donde fundamenta todo. Y vamos a ver dónde está el fundamento del catolicismo, y nos vamos directamente a ese versículo que a nosotros nos dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, aquí hay dos piedras, y quiero que ustedes se fundamenten bien en estas dos piedras que existen aquí. Dos piedras. Primero, la palabra Petrus en griego significa una piedra chiquita que puedes sostener en la mano. Tú puedes sostener esa piedra en la mano, pero cuando dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, menciona la palabra en griego que se llama Petra. Es una roca gigante. Por lo tanto, si mi querido amigo Max dice que aquí se está haciendo un nombramiento, el versículo diría de la tal manera, diría así: y yo también te digo que tú eres una piedra chiquita, y sobre esta roca gigante edificaré mi iglesia. Entonces, es completamente absurdo tomar este versículo para decir que Pedro es el líder de la iglesia, o que te está haciendo un nombramiento, o se está haciendo un fundamento. Aquí podemos hablar la confesión de Pedro, la confesión. ¿Por qué? Porque es la confesión de Pedro sobre Jesucristo como hijo de Dios, que nos hace cristianos a nosotros. Y ustedes pueden ver eso en las Santas Escrituras, ¿verdad? Que sobre la confesión de Pedro es donde está todo el fundamento. Si nosotros confesamos con nuestra boca que el Señor Jesucristo nos salvó con el sacrificio de la cruz, entonces somos salvos. Entonces, eso de utilizar este versículo para decir de que ese versículo le va a servir
a una persona para fundamento de la iglesia es totalmente absurdo, es incoherente. Y bueno, ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jesús te levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Exactamente, esa confesión es la que no es exactamente donde se fundamenta la edificación de la iglesia. Ahí es donde se fundamenta. Y hay una parte donde ellos dicen, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, pero ¿qué significan las llaves? Ellos dicen que es autoridad. Y eso es sacar de contexto la Biblia, porque la parte simbólica que habla y menciona la Biblia, de mencionar las llaves, no significa autoridad. ¿Y cómo se lo voy a comprobar? Bueno, se lo voy a comprobar con la misma Biblia, porque la Biblia se interpreta con la misma Biblia. La Biblia, las partes simbólicas que se utilizan en la Biblia solo pueden ser interpretadas por la misma Biblia y no por doctrinas de hombres. ¿Por qué? Porque muchas de estas frases fueron utilizadas y tienen que estar en el mismo contexto de la Biblia. Y vamos a buscar qué significan las llaves y lo voy a comprobar con la Biblia, que no significa ninguna autoridad. Lucas 11:52. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado las llaves de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis. Vosotros mismos no entrasteis. Y a los que entraban se los impedisteis. Entonces, ¿qué significa simbólicamente la llave? La salvación. Porque cuando yo confieso, cuando yo hago la confesión, entonces esa confesión a mí me hace salvo. Cuando yo confieso que el Señor Jesucristo, esa confesión, entonces esa llave es lo que hace a nosotros entrar al reino de los cielos. Esa es exactamente la parte simbólica que significa las llaves. Entonces, el catolicismo pone de fundamento a Pedro cuando la Biblia nos dice a nosotros que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo, Efesios 2:20. Entonces, la Iglesia Católica pone como fundamento a Pedro. Recordemos que Pedro es un ser humano y un representante supuestamente de Dios no puede ser un ser humano. ¿Y por qué? Porque un ser humano no tiene omnipresencia, no puede representar a Dios en la tierra y no puede ser tampoco un ser humano que muere, que está anterior y no puede estar por encima de otros profetas que nacieron antes que él. Entonces, es totalmente absurdo y vemos en las escrituras que el representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Ese es el representante. Entonces no pueden haber dos representantes. Entonces, eso es totalmente absurdo, poner a un hombre y que el Señor Jesucristo venga a la tierra aquí a poner a un hombre como fundamento sobre su iglesia. Solamente Dios puede representar a Dios en la tierra. Eso es totalmente absurdo, incoherente, antibíblico y no tiene fundamento, no tiene ningún fundamento bíblico para sostenerse. Las partes que va a mencionar mi querido amigo Max son partes históricas, doctrinas de padres, y eso no puede estar por encima de las escrituras, querido Max. Tú puedes mencionar a quien quieras, pero eso no puede estar encima de las escrituras. Las escrituras son la palabra de Dios y es la única base primaria que nosotros tenemos para hacer cualquier doctrina del Señor. Así es que, aunque tú digas que está fundamentado sobre doctrinas de hombres y usar pedacitos de la Biblia, pero eso no te sostiene este dichoso primado de Pedro, que sabemos que Pedro era un líder como cualquier otro. Y lo podemos ver en las escrituras, que Pedro era un líder. Y dice, ¿verdad? Y todo lo que atares, pero que dice, mire, el poder que es dado a Pedro es el mismo poder que es dado a toda la iglesia, dice. Porque Mateo 18:18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, ese mismo poder se les ha entregado. ¿Por qué? Por la confesión de Pedro. Entonces,
ya dejó de ser tan grande ese poder que supuestamente le pone para torcer las escrituras, que dicen es dado a toda la iglesia, porque todos los que nosotros confesamos esas ataduras que tenemos, que Dios nos da ese poder, ¿verdad? Que es una manifestación soberanía de Dios, ¿verdad? Que nos permite a nosotros ejercer, no ejercer a nosotros, sino el Señor ejercer su voluntad a través de nosotros, usarnos como instrumentos. Entonces, es totalmente absurdo de cualquier punto de vista que quiera Max referirse y escribir o decir que porque lo dijo un padre, lo dijo este o lo dijo el otro. No, 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 señor. Eso no puede estar encima. No existe un argumento bíblico que Max me pueda presentar que demuestre el liderazgo de Pedro y absolutamente el liderazgo como líder de líderes, porque no existe ni un solo versículo, ni uno solo. Y lo que me va a presentar nada más son de liderazgo, así como los demás apóstoles. Y bueno, aquí podemos ver nosotros que todos los apóstoles tenían una, que disputaban entre ellos mismos. ¿Quién iba a ser el primero? Que disputaban entre ellos mismos, señores, ellos disputaban entre ellos mismos, ¿verdad? ¿Quién iba a ser el primero de todos? Y nosotros podemos ver que ninguno de ellos tiene ese liderazgo que él menciona, líder de líderes. No está en la Biblia. Imagínense que se le haya olvidado a un profeta, a un apóstol, un escritor de la Biblia, se le haya olvidado del liderazgo de líder de líderes, de un represor. Max, eso es totalmente absurdo. Sinceramente es muy absurdo. Entonces, nosotros podemos ver que incluso en primera de Pedro 5:1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Escúchame bien, anciano, presbítero, yo, anciano, se refiere que él es un anciano. ¿Qué es un anciano? Una persona que tenía conocimiento y que se comparaba a los demás. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano con ellos. Fíjate lo que dice la Biblia, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces, no es que en las escrituras hay un liderazgo que Pedro tiene como cualquier otro apóstol, ¿verdad? Entonces, sobre la confesión de Pedro es donde se edifica la iglesia, ¿verdad? Entonces, yo les quería explicar todo esto porque esto lo dice las escrituras. Cuando tú estás cambiando, Max, estás cambiando y poniendo como fundamento a Pedro, lo pones como fundamento a Pedro, dice que porque nadie puede poner otro fundamento, el cual está puesto, el cual es Jesucristo, 1 Corintios 3:11. Entonces, nadie puede poner otro fundamento. Y aunque tú digas que sobre Jesucristo, pero aquí tú estás fundamentando la iglesia sobre Jesucristo y estás poniendo primero a Pedro que el Espíritu Santo. Cuando la promesa del Espíritu Santo es el consolador, es el representante de Dios, es omnipresente, tiene omnipoder, y esa es la promesa del Señor Jesucristo que nos hizo a nosotros. No es ningún liderazgo de Pedro, ninguna cosa que no aparece en las escrituras. Entonces, en otro versículo esperaré a ver cómo dice el señor Max. Espero que me dé versículos de la Biblia y me pruebe con la Biblia ese liderazgo, porque él puede poner fundamentos históricos, puede decir lo que él quiera, pero la palabra de Dios es la que da la última palabra, tiene que estar por la palabra de Dios. La información principal debe ser de las escrituras, de las santas escrituras, de la palabra de Dios, no de doctrinas de hombres, porque puede ser distorsionada, como le digo yo. Entonces, entre los mismos padres de la iglesia existían diferencias, entonces nosotros no podemos fundamentarnos en padres ni en hombres, tenemos que fundamentarnos en las escrituras.
Entonces, yo le digo a mi amigo que me exponga y me aclare aquí a los hermanos evangélicos y católicos, que nos muestre aquí el liderazgo de Pedro en las escrituras. Si él quiere mostrar lo histórico o que dijo aquel o que dijo aquel hombre, pues que lo muestre. Pero en realidad su información no tiene valor, porque la información él tiene que demostrar primero con la Biblia, que Pedro fue papa, que Pedro fue líder de líderes. Y ese líder de obispos no existe en las escrituras, querido Max. Ese líder no existe. No existe ningún versículo en la Biblia y Pedro se menciona a él como cualquier otro. Entonces, yo voy a esperar a ver si mi querido nos muestra con las escrituras donde existe ese liderazgo de Pedro sobre todos los apóstoles, porque no existe en ninguna parte de la Biblia. Yo espero que él, y para referencia de las mismas llaves que he mencionado en este versículo, ustedes pueden irse a Apocalipsis 3:7, donde dice, escribe el ángel de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, la salvación, el que abre y el que y ninguno cierra, y el que cierra y el que ninguno abre. O sea, la salvación, Jesucristo, porque Jesucristo en sí también es la llave. En eso tenemos que tener nosotros de acuerdo. Que Jesucristo es la llave, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Le quedan 3 minutos. 3 minutos. Bueno, muchas gracias. Entonces, hermanos, voy a esperar la exposición de mi querido amigo, a ver cómo nos Le quedan 3 minutos. Puede seguir. Sí. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a ir rapidito. Vamos a ir a Marcos 9:33-35. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa le preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí, si quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. O sea, aquí el Señor Jesucristo estaba diciendo, aquí era el mejor momento para que el Señor Jesucristo dijera, ¿sabes qué? Pedro es el líder, pero no lo hizo, no está en la Biblia. Entonces, no hay ni existe un fundamento bíblico, un argumento bíblico que pueda sostener el primado de Pedro. Ahora, lo que me va a mencionar es de un liderazgo. Puede tocar muchos versículos, mi querido Max, pero usted lo único que va a mencionar es un liderazgo que yo también acepto y que todos los evangélicos aceptamos, pero jamás me podrás probar que Pedro era líder de líder. Y eso lo vas a tener que probar, porque en la Biblia no existe ningún argumento bíblico que sostenga eso. Por más que quieras sostener, por más que quieras torcer las escrituras, no vas a poder encontrarlo porque no existe. ¿Y tú vas a creer que a eso se le va a olvidar? A los profetas se le va a escribir un dato tan importante como es la representación de un representante de Dios en la tierra, un liderazgo, que el apóstol Juan es el último en morir en la isla de Pamos y no escribe absolutamente nada sobre esto. Entonces, explícame cómo no está escrito en la Biblia un liderazgo. Se le olvidó escribir el liderazgo, se le olvidó escribir la sucesión de lino en la Biblia, se le olvidó todo eso. No está en la Biblia, no existe, no hay ningún fundamento. Entonces tú puedes mencionar cualquier padre, lo que tú quieras, pero amigo, jamás podrás probar ese liderazgo de Pedro que ustedes se lo han inventado. No existe. La palabra Petrus y Petra nos ve a nosotros de que se habla de dos piedras distintas y que la palabra Petra que se utiliza es para nombrar a nuestro Señor Jesucristo, que es el fundamento de la iglesia, que es la piedra principal. Es la piedra principal. No es el otro, no es este ni el otro, ni absolutamente no. ¿Por qué? Porque no puede ponerse otro fundamento arriba de Jesucristo. Y aunque él me diga que él no está poniéndolo arriba, pero sí lo está haciendo. Porque aquí está diciendo que que el fundamento de la iglesia, que está haciendo un nombramiento como líder de líderes. Entonces, el Señor Jesucristo no necesita dejar a un hombre en la tierra, un
Muchas gracias. Ya terminó su tiempo. Gracias, César. Vamos a darle paso al hermano para que Max pueda No se grabó, no se también de grabó, estaba en 20 mudo minutos yo. a... Espérate, Ya creo que no se grabó el ya video y terminó su estaba en mudo. tiempo, ya se había pasado 30 segundos. Sí. No, espérate, pero creo que estaba No, en no, no, mudo no, no, no. el micrófono. Yo le... Sí, pero sí dijo todo, no, ya estuvo, ya lo que dijo. No Max, quiero vas decir tú algo ahora con moderador. tus... Sí, un segundo. Quiero decir algo moderador. El debatiente se pasó de los 20 minutos. Hizo 20 minutos 46 segundos. Y quiero Exacto, pedirle al se moderador pasó por... que no permita que, o sea, se le está dando más tiempo del que él debería de hablar. Yo tengo aquí cronómetro y él habló más de 20 minutos. Y creo que eso no es correcto. Exacto, habló 20 minutos 46 segundos. Entonces yo quiero pedirte al Te daría moderador a ti, Max. que esté pendiente Bueno, porque Max, se pasó. entonces tú puedes agarrar ese tiempo. Yo soy una persona justa y creo, si yo me pasé, Sí, pues sí. Sí, hermano, agrégueselo no ahí, por favor, a Max, ¿verdad? Está bien, no hay ningún problema. Claro. Entonces, bueno, Sí. yo voy a apagar mi micrófono y pues Bueno, lo que Max se prepara, en lo que Max se prepara, voy a saludar a algunos de los que ya nos están viendo. Saludos a Aper 3000, perdón, a Aper 334. Saludos a Gil de Río. Saludos a Nick Báez, al hermano Cristian Munera. Saludos a ti, Cristian, a Freddy Ávila. Saludos también. ¿Quiénes más están por acá? Hay varios que han comentado, pero a Jaime Supo, que ya ha estado por acá también debatiendo con nosotros. Saludos para... Vamos a ver quiénes más están por acá. No solamente ellos están por el momento, son los que yo puedo ver. Hay más conectados. 25 personas que nos están viendo totalmente en vivo. Y le vamos a dar a Max pues los 20 minutos con 46 segundos que él le toca exponer su primera participación. Así que Max, bienvenido una vez más a Huella Católica. Tienes 20 minutos a partir de este momento. Bueno, empiezo. El primado de Pedro. Mucho se ha escrito acerca de la primacía de Pedro. Les presento un punto de vista que es difícil para los detractores de refutar. Hay una ley en el estudio de la Biblia llamado la ley de la primera mención. Significa la primera vez que algo es mencionado en la Biblia. El mismo significado sostiene verdad por esa materia. En todos los versos subsecuentes en el cual se menciona esta ley ayuda a sostener la armonía e integridad de la escritura. Dios es eterno y no cambia, por lo tanto, lo que él dijo en Génesis tiene el mismo sentido para todos los capítulos. La ley de primera mención, cuando es mencionado en la Biblia por primera vez, el significado de ello permanece el mismo a través de todo el resto de la Biblia. Les voy a dar ejemplos. Cuando Dios dio autoridad a alguien en la escritura, él cambió el nombre de esa persona. Punto número 1. Dios renombró a Abraham como Abraham cuando lo hizo padre de una multitud de naciones. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 5, capítulo 17, versículo 5. Él le dio primacía sobre todos los hombres. Punto número 2. Dios renombró a Sara como Sarai cuando la hizo la madre de las naciones. En Génesis lo podemos ver en Génesis capítulo 17, versículo del 15 al 16. Él le dio a Sarai primacía sobre todas las otras mujeres. Punto número 3. Dios renombró a Jacob como Israel, el nombre de la nación judía, y Jacob fue el primer israelita en Génesis capítulo 32, versículo 29. Punto número 4. Dios renombró a Simón como Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 18, dándole entonces primacía sobre todos los apóstoles. ¿Por qué Dios le daría un nuevo nombre? La ley de primera mención, como fuera aplicada a Abraham, Sara e Israel, trabaja muy bien. ¿Por qué entonces algunos hermanos protestantes creen que no puede trabajar para Simón Pedro? Es una contradicción. Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 17. Jesús dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, otro que otro de los profetas. Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy?
Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús respondió, dijo bienaventurado Simón Barjona, porque no es la carne ni la sangre quien te ha revelado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Pedro fue el único apóstol que supo quién era Jesucristo. Todos los demás expresaron una opinión. Dios mismo le dijo solamente a Pedro y no a los otros apóstoles. Este es un signo claro de la primacía de Pedro. Capítulo 15, versículo 17. Ok. Hay unas 50 citas bíblicas en el Nuevo Testamento en los que se muestra la primacía de Pedro. El nombre de Pedro es mencionado más veces en el Nuevo Testamento que ningún otro apóstol. Cada vez que los nombres de los apóstoles son listados, excepto en Gálatas, capítulo 2, versículo 9, su nombre aparece primero. Eso lo podemos ver en Mateo, capítulo 10, versículo 2, Marcos, capítulo 3, versículo 16, Lucas, capítulo 6, versículo 13, Hechos, capítulo 1, versículo 13. Punto número 1. Y dice Jesús, y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La piedra en griego, que significa Petra, ¿a quién se refiere aquí? Es a San Pedro mismo, no a su fe o a Jesucristo. Aparece aquí no como la base, sino como Jesucristo aparece aquí como el arquitecto que construye su iglesia sobre la base que es Pedro. La iglesia es construida no sobre confesiones solamente, sino sobre confesores, sobre hombres vivos. Punto número 2, Mateo capítulo 16, versículo 19. Yo te daré la llave del reino de los cielos. El poder de las llaves que tiene que ver con la disciplina eclesiástica y autoridad administrativa en relación a los requisitos de la fe, como en Isaías capítulo 22, versículo 22. De este poder fluye el uso de las censuras, es comunicación, absolución, disciplina bautismal, la imposición de penas y poderes legislativos. En el Antiguo Testamento, un mayordomo o primer ministro es un hombre que está sobre una casa. O sea, en el Antiguo Testamento al mayordomo era una persona que era encargada de una casa. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 41, versículo 40, Génesis capítulo 43, versículo 19 al 44, Primera de Reyes capítulo 4, versículo 6, Reyes capítulo 10, versículo 5, Isaías capítulo 22, versículo 15. Esto es lo que significaban las llaves. Cuando Cristo le da las llaves a Pedro, le está dando autoridad sobre su casa. ¿Cuál es la casa de Cristo? La iglesia. Y podemos ver el significado de las llaves en todos estos bíblicos que les acabo de dar, especialmente en Isaías. Punto número 3, Mateo capítulo 16, versículo 19. Cuando atares en la tierra será atado en el cielo, y cuando desatares en la tierra será desatado en los cielos. Atado y desatado fueron términos técnicos rabínicos, los cuales significan prohibir y permitir, con referencia a la interpretación de la ley, y segundamente condenar, ponerlo bajo censura o absolver. Entonces San Pedro y los papas han recibido la autoridad para determinar las reglas para la doctrina y la vida en virtud de la revelación y del Espíritu Santo. Punto número 4. El nombre de Pedro está primero en todas las listas de los apóstoles, prueba de su primacía. Ver Mateo capítulo 10, versículo 2, Marcos capítulo 3, versículo 16, Lucas capítulo 6, versículo 14, Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 3. Mateo incluso lo llama el primero. Judas Iscariote es inevitablemente mencionado de último. Punto número 5. Pedro es casi sin excepción nombrado primero siempre que aparece con alguien más. En un ejemplo pasa lo contrario, Gálatas capítulo 2, versículo 9, donde él es nombrado después de Santiago y después de Juan. Él es claramente preeminente en todo el contenido. Eso lo podemos ver si leemos Gálatas capítulo 1, versículo 18 y del 19. Punto número 6. Pedro es el único entre los apóstoles que recibe un nuevo nombre, piedra, conferido solamente a él. Juan capítulo 1, versículo 42, Mateo capítulo 16, versículo 18. Punto número 7. Pedro es al que se le pidió 3 veces por Cristo que alimentara sus ovejas. Es mirado por Jesús como el pastor jefe después de él. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 21, versículo de 15 al 17. Singularmente por su nombre y sobre la iglesia universal, aunque otros tienen un rol similar, pero subordinado. Hechos capítulo 20, versículo 28 y Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2. Punto número 8. Pedro solo entre los apóstoles es mencionado por su nombre, como por haber sido orado por Jesucristo para que su fe no desfallezca. Lo podemos ver en Lucas capítulo 22, versículo 32. Punto número 9. Pedro solo entre los apóstoles es exhortado por Jesús a confirmar en la fe a sus hermanos.
Lucas capítulo 22, versículo 32. Punto número 10. Pedro es el primero entre los 12 apóstoles que reconoce la divinidad de Cristo. Mateo capítulo 16, versículo 16. Punto número 11. Pedro es el único al que se le dice que ha recibido conocimiento divino por revelación especial. Mateo capítulo 16, versículo 17. Punto número 12. Pedro es mirado por los judíos, Hechos capítulo 4, versículo 1 al 13, como el líder y el representante de la cristiandad. Hechos capítulo 4, versículo 1 al 13. Punto número 13. Pedro es mirado por la gente común de la misma manera. Hechos capítulo 2, versículo 37. Punto número 14. Jesucristo y Pedro únicamente se asocian en el milagro del dinero del tributo. Mateo capítulo 17, versículo del 24 al 27. Punto número 15. Cristo enseña desde el bote de Pedro y la pesca milagrosa sigue. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Tal vez como una metáfora para el Papa como pescador de hombres. Mateo capítulo 4, versículo 19. Punto número 16. Pedro fue el primer apóstol en salir y entrar a la tumba vacía. Lucas capítulo 24, versículo 12. Juan capítulo 20, versículo 6. Punto número 17. Pedro es señalado por un ángel como el líder y representante de los apóstoles. Marcos capítulo 16, versículo 7. Punto número 18. Pedro guía a los apóstoles en la pesca. Juan capítulo 21, versículo del 2 al 3. La barca o bote de Pedro es mirada por los católicos como una figura de la iglesia, con Pedro al timón. Punto número 19. Pedro solo se arroja al mar para llegar a Jesús. Juan capítulo 21, versículo 7. Punto número 20. Las palabras de Pedro son las mismas recordadas y las mismas y las más importantes en la sala superior antes de Pentecostés. Hechos capítulo 1, versículo de 15 al 22. Punto número 21. Pedro toma la iniciativa en llamar a alguien para reemplazar a Judas. Liderazgo, él fue quien tomó la iniciativa, no otro. Hechos capítulo 1, versículo 22. Punto número 22. Pedro es la primera persona en hablar y la única mencionada después de Pentecostés. Así él fue el primer cristiano en predicar el evangelio en la era de la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo del 14 al 36. Punto número 23. Pedro realiza el primer milagro de la iglesia, sanando a un hombre cojo. Hechos capítulo 3, versículo 6. Punto número 24. Pedro profiere el primer anatema, Ananías y Zafira, enfáticamente afirmado por Dios. Hechos capítulo 5, versículo del 2 al 11. Punto número 25. Pedro con su sombra hace milagros. Hechos capítulo 5, versículo 15. Punto número 26. Pedro es la primera persona después de Cristo en resucitar a un muerto. Hechos capítulo 9, versículo 40. Punto número 27. Cornelio fue aconsejado por un ángel que buscara a Pedro por instrucciones sobre la cristiandad. Hechos capítulo 10, versículo 1 al 6. Punto número 28. Pedro es el primero en recibir a los gentiles por una revelación de Dios. Hechos capítulo 10, versículo del 9 al 48. Punto número 29. Pedro instruye a los otros apóstoles en el catolicismo, o sea, universalidad de la iglesia. Hechos capítulo 11, versículo del 5 al 17. Punto número 30. Pedro es objeto de la primera interposición divina en forma individual en la edad de la iglesia. Un ángel lo saca de la prisión. Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 17. Punto número 31. La iglesia completa, señalado claramente, ora por Pedro sin cesar cuando él fue encarcelado. Hechos capítulo 12, versículo 5. Punto número 32. Pedro preside y abre el primer concilio de la cristiandad y expone principios aceptados más tarde por el concilio. Hechos capítulo 15, versículo del 7 al 11. Punto número 33. Pablo distingue las apariciones del Señor a Pedro después de la resurrección de los otros apóstoles. Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 4 a 5. Punto número 34. Pedro es a menudo referido con distinción entre los apóstoles. Eso lo podemos ver en Marcos capítulo 1, versículo 36, en Lucas capítulo 9, versículo del 28 al 32, y en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo de 37, versículo 37, perdón. Y en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 5. Punto número 35. Pedro es a menudo el que habla por los otros apóstoles, especialmente en momentos críticos. Marcos capítulo 8, versículo 29, Mateo capítulo 18, versículo 21, Lucas capítulo 9, versículo 5 y Juan capítulo 6, versículo 67. Punto número 36. El nombre de Pedro es siempre el primero en ser mencionado en el círculo interno de los discípulos. Pedro, Santiago y Juan.
Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 17, versículo 1, en Marcos capítulo 5, versículo 37. Punto número 37. Pedro es a menudo la figura central relacionada con Jesús en escenas dramáticas del Evangelio, como el caminar sobre el agua. Mateo capítulo 14, versículo 28, Lucas capítulo 5, versículo 1, Marcos capítulo 10, versículo 28 y Mateo capítulo 17, versículo 24. Punto número 38. Pedro es el primero en reconocer y refutar la herejía ante Simón Mago. Hechos capítulo 8, versículo 14. Punto número 39. El nombre de Pedro es mencionado más a menudo que todos los otros discípulos puestos juntos. De hecho, es mencionado 191 veces en la Biblia. 162 como Pedro o Simón, Pedro, 23 como Simón y 6 como Cefas. Juan es el que sigue en frecuencia con solo 48 presentaciones. Y Pedro está presente en un 50% de las veces que encontramos a Juan en la Biblia. Ok. Punto número 40. Pedro en su proclamación en Pentecostés muestra una interpretación autoritaria de la Escritura. Hechos capítulo 2, versículo del 14 al 41. Punto número 41. Pedro fue el primer carismático, habiendo juzgado con autoridad el primer ejemplo del don de lenguas como genuino. Hechos capítulo 2, versículo del 14 al 21. Punto número 42. Pedro es el primero en predicar arrepentimiento cristiano y el bautismo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Punto número 43. Pedro presumiblemente es a la cabeza del primer bautizo de masas realizado. Eso lo podemos leer o estudiar en Hechos capítulo 2, versículo 41. Punto número 44. Pedro dirigido a los primeros gentiles cristianos para ser bautizados. A los primeros gentiles cristianos para ser bautizados. Hechos capítulo 10, versículo 44 al 48. Punto número 45. Pedro fue el primer misionero viajero y el primero que ejerció lo que ahora se llama visita de las iglesias. Hechos capítulo 9, versículo 32 y del 38 al 43. Pablo predicó en Damasco inmediatamente después de su conversión. Hechos capítulo 9, versículo 20. Pero no había viajado allí con ese propósito. Dios cambió sus planes. Sus jornadas misioneras comenzaron en Hechos capítulo 13, versículo 2. Punto número 46. Pablo fue a Jerusalén especialmente a ver a Pedro por 15 días al comienzo de su ministerio, Gálatas capítulo 1, versículo 18, y fue comisionado por Pedro, Santiago y Juan, Gálatas capítulo 2, versículo 9, para predicarle a los gentiles. Punto número 47. Pedro actúa por implicación poderosa como el jefe obispo, pastor de la iglesia, primera de Pedro capítulo 5, versículo 1, porque él exhorta a todos los otros obispos o mayores. Punto número 48. Pedro interpreta profecías. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo de 16 al 21. Punto número 49. Pedro corrige a aquellos que hacen mal uso de los escritos de Pablo. Eso lo podemos ver en segunda de Pedro capítulo 3, versículo del 15 al 16. Punto número 50. Pedro escribió su primera epístola desde Roma como su obispo y como obispo universal o papa de la iglesia primera. De acuerdo a la mayoría de los eruditos, Babilonia se menciona en primera de Pedro capítulo 5 al 13 y Babilonia es una metáfora de Roma. Es reconocida como código de Roma. He dado pruebas aplastantes, contundentes y categóricas de que Pedro fue más que un líder, fue el líder de todos los apóstoles. Y le he dado citas bíblicas que mi oponente estaba escribiendo mis citas bíblicas y ni le alcanzó el tiempo para escribirlas todas. Ahí están todas las pruebas. Él quería pruebas, ahí están las pruebas. Y tengo muchísimas más, esas no son las únicas. Tengo muchísimas más pruebas de liderazgo de San Pedro. Ahora bien, se dice, ¿en qué parte de la Biblia dice que Pedro fue papa? En primer lugar, ¿qué es el pontificado? Tenemos que definir qué es el pontificado, ¿verdad? El pontificado es el ministerio de pastor supremo con poder de jurisdicción para mantener la unidad y la doctrina de la iglesia. Jesucristo le dio a Pedro este ministerio. Por eso decimos que Pedro es el primer papa. Muchos dicen, ¿pero en qué parte dice la Biblia que Pedro es pontífice? Bueno, Pedro ejerció el cargo de pontífice, ¿ya? No es necesario que diga pontífice. ¿En qué parte de la Biblia dice Trinidad? Estoy seguro que mi oponente cree en la Trinidad, pero en ninguna parte de la Biblia dice Trinidad. Tampoco, no dice pontificado, tampoco dice Trinidad, y los protestantes creen en la Trinidad, al menos la mayoría de ellos. ¿En qué parte de la Biblia dice pecado original? Y muchos protestantes creen en el pecado original.
¿ya? Porque el concepto del pecado original está en la Biblia, el concepto de Trinidad está en la Biblia. La palabra se usa para designar algo que ya está escrito. Entonces, ¿qué es el pontificado? Como yo le vuelvo a repetir, el ministerio de pastor supremo con poder de jurisdicción para mantener la unidad de la iglesia y la doctrina. Jesucristo puso a Pedro como cabeza de la iglesia dándole ese ministerio. Entonces, se le llamamos pontífice al ministerio que Pedro ejerce en la iglesia. No solamente Pedro, sino sus legítimos sucesores, que son los 264 obispos que ha tenido la iglesia católica, que son los sucesores de San Pedro, los vicarios de Cristo, los representantes de Dios aquí en la tierra, representantes de Dios aquí en la tierra. Entonces, Cristo puso a San Pedro como cabeza de la iglesia. Sabemos que Cristo es la cabeza universal de toda la iglesia, nadie niega eso. Cristo es la piedra angular, nadie niega eso, la Sagrada Escritura lo dice. Pero Cristo gobierna su iglesia a través de San Pedro y a través de sus legítimos sucesores, que son los obispos de Roma, o sea, los papas, ¿verdad? Pedro no está sustituyendo a Cristo, lo está representando. El Papa no está sustituyendo a Cristo, lo está representando. Dios, el Espíritu Santo o la Santísima Trinidad dirige la iglesia. Nadie está diciendo lo contrario, pero Dios dirige la iglesia a través de aquellas personas que Él puso como cabezas visibles de la iglesia. Dios dirige su iglesia a través de los apóstoles y a través de aquellos que los apóstoles nombraron como sus sucesores, que fueron los obispos que ellos nombraron en cada comunidad, como los presbíteros y como los diáconos. Podemos ver esta jerarquía de la iglesia. ¿Qué es una jerarquía? Una jerarquía es una organización de personas que tienen diferentes niveles, ¿verdad? Cuando Cristo instituyó su iglesia, instituyó también una jerarquía, una organización. Y en la cima de esta jerarquía puso a los apóstoles, y sobre los apóstoles puso a Pedro, puso un líder. Podemos ver que en toda organización, tanto política, religiosa, hay un líder. Vale, me queda un minuto, ¿verdad? Hay un líder. Entonces Cristo puso, gracias. Cristo puso a Pedro como el primer papa, el primer pontífice. ¿Dónde está la palabra papa? ¿Dónde está la palabra pontífice? No está en la Biblia, es que no es necesario que esté. La palabra pontífice la usamos para designar este ministerio, el cual Dios Hijo, o sea, nuestro Señor Jesucristo le dio a San Pedro ese ministerio del primer papa, el primer líder, el primer obispo de la iglesia. Y di pruebas contundentes y absolutas, y no son las únicas, ¿verdad? Tengo otra sorpresa más adelante. Sobre el primado de Pedro. Tengo pruebas de teólogos protestantes que hablan sobre la primacía del obispo de Roma, ¿verdad? Que le viene de San Pedro. O sea, tengo pruebas absolutas y realmente mi oponente va a tener que tratar de refutar esto, aunque no creo que pueda. Con esto termino mi 20 minutos de exposición. Adelante, moderador. ¿Aló? Muchas gracias, Max. En efecto, te quedó todavía un par de segundos. Te quedamos debiendo 42 segundos del tiempo no importa, anterior, pero creo que tú ya terminaste tu exposición. Sí, no hay problema. Sí, ya terminé. Bueno, antes de lo que es ya la refutación, que por lógica la va a iniciar el amigo César Moncada, pentecostal. También a los que nos siguen viendo en directo desde de su casa, a los hermanos cristianos católicos y a los amigos no católicos que nos están viendo también. Cano, fiel sintonizante del canal Huella Católica. Gracias a Miguel Peña también, otro que nos está siguiendo. Gracias. Ana María Casabón, gracias hermana a ti por ser fiel sintonizante. También el chat que tenemos de debates en Facebook que se llama Debate Frente, cristianos católicos versus cristianos evangélicos. Entonces lo tenemos ahí. También ella nos acompaña, ella es parte del equipo de Huella Católica, pero en otra área, ¿no? No solamente Huella Católica es aquí en vivo, Huella Católica tiene un foro en Facebook, ustedes pueden ver ahí el anuncio, pueden buscarlos a nosotros como Cátedra San Pedro de Católica, o nos pueden como debate frente a frente de católicos versus evangélicos también en Facebook. Esos son nuestros foros en Facebook.
y pues nos pueden buscar, y si quieren que los queramos, el que quiera aprender más, lo podemos también agregar al chat de debates en Messenger, como les decía. Ana María Casabucón, que ella los puede también agregar, no hay ningún problema. Aló, aló, Noé, ¿escuchas? Parece que será. Enciende tu micrófono, va a ser minutos para que tú puedas exponer o realizar tu refutación. Desde ya tienes 15 minutos. Mira, quiero pedirte algo antes de empezar mi refutación, porque me di cuenta que apagaste el micrófono sin que yo estando hablando. Tú tienes que decir cuando yo terminé mi tiempo, yo no estoy tomando el tiempo. Entonces tú tienes que avisarme, pero no puedes quitar, porque es una falta de respeto tanto a mí como a las personas que están viendo, católicos y evangélicos, dejarme mudo que yo hable y decirme que se acabó el tiempo. Tú eres un moderador y no debes estar parcializado, aunque seas católico. César Entonces, inició su exposición y 30 segundos. Sí, sí, pero tienes que avisar cuando ya se termine. Para eso estás, para eso te tenemos. César, pero no tienes 15 minutos, lo voy a volver a poner el cronómetro. Tienes 15 minutos para iniciar. Voy a intervenir yo en favor del moderador. El moderador Noé Martínez ha sido completamente justo, no sé y si imparcial. Me escucha yo no sé lo que estás hablando, César. Max, mira, seamos justos. No puede él utilizar y apagar mi micrófono. Él no te está apagando el micrófono. Debes tener problemas tú con tu micrófono. No te está apagando el micrófono. Ahorita mismo acabas de hablar y no se escuchó, como 2 segundos. No se escuchó. Sí, exactamente. No debe de apagar mi micrófono. César, escúchame. Ahora está hablando Noé y no se escuchaba. Él tiene problemas con la transmisión. Y yo dije, Noé, ¿te acuerdas? Entonces no asumas que él te está apagando el micrófono. Él está teniendo problemas con sus equipos también, porque ahora yo le hablé, tú eres testigo. Los que están viendo este debate están viendo que yo le hablé, le estaba hablando Noé y se le cortó la comunicación. Inicia su exposición, caballero, porque si usted no inicia su exposición, yo me voy a traer vamos a seguir con el debate y olvidemos eso. Max, yo estoy en primer lugar, yo no voy a permitir que se manche la reputación del moderador. Noé Martínez es un moderador decente y justo, y no voy a permitir que se manche la moderadora. Mira, solo la única cosa que le voy a decir antes de empezar mi refutación es de que quiero que él me avise cuando ya terminé. ¿Ok? Me avise que se terminó tu tiempo. Pero es que siempre se avisa. Exacto, César. Yo creo que él tiene problemas de micrófono. Tú debes tener problemas de micrófono. Yo otras veces he debatido en este mismo canal y se me ha ido la señal. Yo no tengo ningún problema de micrófono. Bueno, yo espero que no se repita. Bueno, empecemos entonces, de que me diga él a qué hora empiezo. Y pues bueno, a mí no me gustan esas insinuaciones baratas de que se te está haciendo trampa. Esas insinuaciones baratas suyas. Y con eso yo no voy con eso. Párele ahí. No voy con eso. Bueno, le paramos ya, Max. Sigamos con eso, porque hay mucha gente. ¿Va a seguir renegando o va a exponer? Voy a exponer. Bueno, que empiece. Okay. Qué barbaridad. Sí. Increíble. Porque yo creo que hemos venido a debatir, no a estar renegando. Así que tiene 15 minutos, señor Moncada. Bueno, queridos hermanos, entonces el señor Max hizo un solo choricero, revolvió todo, pero no pudo demostrar en ninguna parte de la Biblia el liderazgo de Pedro, como yo se lo pedí. Tampoco pudo refutar lo que yo le mencioné como Petra y Petrus en su exposición, porque solo va a tener 15 minutos para exponer, y vamos a ver si en la refutación él logra refutar lo que yo le acabo de mencionar, la palabra Petrus y Petra, que en realidad antes de que la vaya a utilizar
se la voy a refutar y vamos a ver qué significa la palabra Cefas antes de que la Biblia nos da a nosotros en Juan 1:42 qué significa la palabra Cefas que es dada a Pedro. ¿Qué significa? Y le trajo Jesús, y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, y dice, ¿qué quiere decir Pedro? Petrus, una roca chiquita. Así que prácticamente este versículo refuta totalmente el primado de Pedro y es completamente irrefutable. Y esto no lo va a poder refutar. Por eso Max le dio vueltas y vueltas y vueltas y no pudo exponer ni explicar el versículo. Y creo que, bueno, el público ya está aburrido con número número el otro. Ahora, de que el nombre de Pedro se mencione primero en la Biblia, no lo hace líder. Yo no te he pedido que me muestres la palabra paz. Te dije que me mostraras como líder de líderes a Pedro en la Biblia, lo cual no pudiste hacer. Ahora, mira, hay muchos puntos que tú debes ver aquí, dice. Y te voy a mostrar, te voy a refutar con la Biblia, porque me gusta hablar con la Biblia. Mira, en Gálatas 2:9 se menciona a Jacobo primero, y no solo por eso voy a decir que Jacobo es el jefe. Mira, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, ojo, columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros pesamos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, ahí podemos ver de que tanto un apóstol como otro tenían liderazgo y que no había que Pedro no tenía un liderazgo sobre todos los demás. Ahora, que la Biblia mencione a Pedro primero, eso no me demuestra nada. No me demuestra a mí que Pedro es líder de líderes. Porque yo espero que en la refutación, mi querido amigo Max me muestre la parte de la Biblia, me muestre la sucesión de Lino, o me muestre la sucesión, porque no está en las escrituras, en ninguna parte de las escrituras existe que Pedro haya sido líder de líderes. Entonces, esperamos que en la refutación a los hermanos evangélicos y hermanos, ¿verdad?, católicos, nos muestre con la Biblia dónde está eso en la Biblia, porque no existe ningún solo versículo. Le dio vueltas y vueltas y vueltas y no dijo nada. Eso fue un solo chorero que hizo. Entonces, eso fue un tutti frutti el que hizo. Entonces, te queda completamente refutado lo de Pedro primero, y también te va a quedar refutado lo de Petra. Porque ya vemos que la palabra Cefas que vas a utilizar, que yo sé que la vas a utilizar para sostener el primado de Pedro, no te va a servir de nada, porque nosotros sabemos que la palabra Pedro significa piedra chiquita. Y aquí en Juan 1:42 lo dice claramente, que Cefas significa Pedro. Entonces, tú no puedes decir sobre esta roca chiquita, dice, tú eres una roca chiquita y sobre esta roca gigante he fundado mi iglesia. No, he edificado mi iglesia. Entonces, es totalmente absurdo, porque en el mismo versículo podemos leer que sobre la confesión de Pedro se edifica la iglesia. Y podemos ver que el Señor Jesucristo nos menciona a nosotros esto. Dice el Señor Jesucristo: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, algunos de los profetas. Y él dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? ¿Quién decís que yo soy? O sea, aquí se está hablando de Jesucristo, no se está hablando de Pedro. Se va a hacer la confesión, porque esa confesión es la que nosotros nos hace salvos. Entonces, si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, somos salvos. Las escrituras lo dicen claramente. Entonces, aquí podemos ver que el Señor Jesucristo está preguntando de sí mismo. El contexto del versículo no da para un nombramiento en ninguna parte, porque podemos ver también en el versículo
versículo, ¿verdad? En estos versículos aquí, absolutamente se habla de ninguna primaria de Pedro, de ningún orden, de absolutamente nada. Y si nos vamos nosotros al contexto, recordemos que el Mateo capítulo 16, el 22 nos dice, entonces Pedro tomando aparte comenzó a reconvenirle y diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y aquí, miren lo que el Señor Jesucristo le contesta. Entonces Pedro tomando, dice, pero él, Jesucristo, dice, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí. Fíjate bien, el mismo versículo, en el mismo momento, el versículo 20, en el versículo 22, ya el 23, nos dice, porque dice, quítate delante de mí, Satanás. Y le llama Satanás a Pedro. Entonces, si yo me baso en eso, voy a llamar a Pedro Satanás. No, porque era el que estaba actuando. Nosotros podemos ver que ahí en las escrituras, de repente, el diablo estaba actuando por medio de Pedro. ¿Y cómo es que eso, que ese argumento de Pedro, de llamarlo, quítate de mí, Satanás, dice, me eres tropiezo, porque pones la mirada en las cosas de Dios y no en la de los hombres? ¿Por qué? Porque Pedro ya estaba poniendo la mirada en el hombre, ya no estaba poniendo la mirada en las cosas de Dios. Entonces, ¿qué eran las cosas de Dios? La confesión de Pedro. Sobre la confesión de Pedro es que se fundamenta la iglesia, no sobre Pedro como roca. Y bueno, podemos ver en Gálatas 2:14 que se está regañando, que el apóstol del Pablo está regañando a Pedro. El apóstol Pablo, que escribe 14 libros del Nuevo Testamento, y el único que dijo, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Jesucristo. No hay ningún apóstol que haya tenido la potestad de decir de que sean imitadores de él. Solo el apóstol del Pablo, con su grandeza, ¿verdad?, que tuvo, con su liderazgo, él dijo esas palabras. Entonces, quedas completamente refutado, Mac Roper, porque que el nombre de Pedro nos aparezca en la Biblia, eso no nos ayuda a nosotros a nombrarlo líder de líderes. Otra cosa, me mencionas la Trinidad. Bueno, no sé qué tiene que ver la Trinidad aquí. La Trinidad, el concepto de la Trinidad sabemos que no existe, pero a mí no me importa que exista el concepto, existe la descripción en la Biblia. La Trinidad está bien clara en la Biblia. La Trinidad está, lo importante que está en la Biblia, se menciona. Entonces, eso es irrelevante, así que quedas completamente refutado también con eso. Ahora, tú mencionas la palabra papa, como te digo, yo no te he mencionado la palabra papa, no sé por qué la mencionas. A mí no me interesa la palabra papa cuando se hizo, porque es una doctrina de hombre. Entonces, eso no me interesa a mí. A mí lo que me interesa es saber ese líder de líderes que no existe en la Biblia, ¿verdad? Entonces, yo podría utilizar aquí muchos versículos. También te puedo enseñar. Como dice, cuando usted pone como fundamento, no se puede poner otro fundamento, que es el que sea puesto en el Señor Jesucristo. Y yo te digo, ahora él se refiere a Isaías 22. Solo anoté algunos porque no puedo anotar ese montón de choriceros que hizo él. Y pondré la llave de David sobre su hombro y abriré y nadie cerrará y nadie abrirá. ¿Pero qué se refiere a la llave? La llave que es Jesucristo. Aquí se está refiriendo a la descendencia de Jesucristo. Se está hablando de Jesucristo. No se está hablando de ningún mayordomo ni de nada de eso. Eso es totalmente errado. Es una interpretación totalmente incorrecta. Ya te mostré, Max, que en Lucas 11:52 se muestran las llaves y que luego las menciona Apocalipsis. Entonces, queda totalmente refutado lo que tú dices, supuestamente de las llaves como autoridad, porque yo te lo he mostrado en el contexto simbólico de las Santas Escrituras, y no de eso. Ahora, le diste vueltas y no has mostrado nada. La gente más bien estaba aburrido, que estás nervioso. Yo sé que tienes tus dudas. No puedes engañarme, Max. Tú estás bien nervioso. Has tenido dudas de tu propia doctrina. Y esto porque yo lo he sentido. No soy nadie, ¿verdad? Solamente tú sabes lo que tú sientes. Tú sientes dudas de tu propia religión. Yo estoy totalmente seguro de mi religión y siento que es la religión verdadera de nuestro Señor Jesucristo.
porque yo no tengo que violar la Biblia para demostrar que mi religión es la verdadera, que la iglesia mía es la verdadera, es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo quisiera que tú nos demostraras a nosotros el liderazgo de Pedro, te lo sigo pidiendo, o demuéstrame que el lino sucedió, porque esto, cuando Pedro murió, y supuestamente Pedro murió, tú dices que Pedro murió, ok, tendría que estar, todavía estaba Juan vivo, estaba Juan vivo, estaba el apóstol Pablo. Entonces, tú me vas a decir a mí que esto se le olvidó al apóstol Juan escribirlo en el Apocalipsis. Un representante de Dios no está escrito en la Biblia. Eso es absurdo, Max. Por favor, es absurdo que un liderazgo del líder de líderes, un representante de Dios, no esté escrito en la Biblia. Ahora le diste vuelta que yo demostrara del Papa, te fuiste por los lados, pero no dijiste nada, absolutamente nada. Le diste un cuestionario y esperemos que en la refutación tus 15 minutos te ajusten para refutar esto, porque estás completamente refutado y estás quedando mal, ¿verdad? En todos lados. Y espero que, bueno, nos puedas aclarar a los hermanos evangélicos y católicos este tema que yo te lo he puesto con las Santas Escrituras. Y como te digo, tú puedes quieres usar la historia, puedes usarla, no importa. Yo voy a seguir refutando porque estoy cansado de escuchar, de que ustedes escuchen, agarren Mateo 16, 18 como una bandera para ensuciar las escrituras y torcerlas y decir que ustedes son. Otro de los puntos de vista que para definirse como cristiano, le quedan 2 minutos, señor no puede César. ser definido. ¿Ah? Disculpa. Minuto. ¿Qué dices? ¿Ah? 3 minutos, me quedan 3 minutos. Ok, perfecto. Continúo. Entonces voy a cerrar con esto. Señor César. Bueno, está bien, pues. 2. Entonces, es totalmente absurdo decir de que esto no va a estar escrito en las escrituras. No tendrás ni una sola prueba. Ni una sola prueba. Lo que vas a mencionar son versículos de liderazgo, donde se menciona a Pedro. Pedro, me amas. Pedro, me amas. Pero eso nada más nos sirve a nosotros para ver la debilidad. Que se le hace esa pregunta a Pedro. Se le preguntan 3 veces porque Pedro, su fe estaba débil. Y ustedes tuercen las escrituras porque Pedro negó 3 veces al Señor Jesucristo. Entonces lo que está haciendo el Señor Jesucristo es una profecía ahí de la debilidad de Pedro, porque Pedro era débil, su fe era débil. Imagínate que la debilidad de Pedro ustedes la quieren utilizar para liderazgo. Entonces eso es totalmente absurdo, porque Pedro le dice, apacienta mis ovejas, y eso ya lo toman como un liderazgo. No, Max, eso no se puede tomar como un liderazgo, porque cuando niega Pedro, ¿cuántas veces lo negó Pedro? 3 veces. Entonces son las mismas 3 veces que el Señor Jesucristo le pregunta. Entonces, tú no puedes utilizar ese versículo para decir que Pedro es líder. Es totalmente absurdo, incoherente. Entonces te queda completamente refutado si lo quieres volver a utilizar, porque lo mencionaste en el choricero ahí, pero yo no puedo enfocarme en ese montón de choriceros que hiciste porque estás nervioso. Yo sé que estás nervioso. Entonces, me avisa el amigo, ¿verdad? Cuando ya se termine, no sé si usted tiene tiempo para terminar, ¿verdad? Quiero que me avise. Le quedan 40 segundos. Bueno, 40 dentro de los segundos 40 segundos les digo, hermanos, que nosotros debemos estudiar la Biblia y que la convivencia del mandamiento del Señor Jesucristo es la única cosa que nos hace cristianos a nosotros. Porque dice Juan 8:31, si permanecieres en mí y mi palabra en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. La antigüedad no es un argumento válido para ser discípulo del Señor, oveja del Señor Jesucristo. Todo, absolutamente todo, tiene que estar basado en las escrituras. Y la antigüedad no puede ser primero, o la doctrina de hombre, primero que las santas escrituras. Entonces yo espero que mi querido amigo Max, en la refutación, nos dé la respuesta que estamos esperando, porque le dio vueltas y vueltas. Gracias por su tiempo, señor César. Sí, bueno. Gracias por su tiempo. Ay, Dios mío. Ya se por su tiempo. Max, con tu posición, tienes 15 minutos para refutar
Así que a partir de este momento en tu micrófono y le suplico al señor César que apague su micrófono. Tu micrófono, Max. Lo estoy viendo que lo tienes apagado, Max. Sí. Gracias, ¿Me Max. escuchas ahora? Así que, Max, tienes 15 minutos. Sí, tienes 15 minutos. Bueno, empiezo ahorita mismo. Bueno, el señor César Moncada ha venido a este foro a hacer el ridículo en primer lugar. Y el único que ha hecho choriceros es usted. Usted no conoce la Biblia, no conoce la palabra de Dios. Ha venido aquí a desacreditar a este canal al moderador, algo muy deshonesto de su parte que no lo voy a permitir, ¿verdad? Si bien va a venir esta gente aquí a hablar basura de que me están cortando la comunicación, eso va hablando pura basura. En primer lugar, ha venido a hacer el ridículo aquí, desacreditar a un moderador digno como es Noé Martínez y a este canal, eso no le vale, ¿verdad? Eso es muy deshonesto de su parte. Segundo, usted ha venido a este debate a hacer el ridículo, ha hecho completamente ridículo. Le di pruebas bíblicas categóricas, aplastantes, contundentes del primado de Pedro, del liderazgo entre todos los apóstoles. Usted no lo quiere ver porque no le da la gana, en primer lugar. Punto número uno. Mire qué fácil voy a echar por el piso, por el suelo, todas las cosas que usted ha dicho, las tonterías que usted ha dicho. Punto número uno. Dice que es falso primado y liderazgo de Pedro. Di pruebas, no di opiniones personales, pruebas categóricas y contundentes, perdón, de este primado. Usted no las puede refutar. Usted dice que las refutó, usted no puede refutar absolutamente nada. Punto número dos. Dice que la base histórica no es antes que la Biblia. Señor, usted necesita ir a una escuela y estudiar. La historia es antes que la Biblia. Antes de que la Biblia fuera escrita ya había una historia del cristianismo. La historia de los primeros cristianos, de los apóstoles, ¿verdad? Cuando la Biblia se escribió, que fueron las primeras cartas de San Pablo, fueron los primeros libros del Nuevo Testamento ser escritos, ¿verdad? Ya habían pasado 20 años de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lo que los apóstoles y lo que San Pablo y lo que los autores del Nuevo Testamento se ven de Jesucristo lo sabían por una tradición, por la historia. Así que, Señor, creo que usted pasó por la escuela, pero la escuela no pasó por usted. Usted no tiene ninguna clase de educación. Usted quiere hacerme creer y quiere hacerle creer a las personas que están viendo que usted es una persona educada, pero no es una persona educada. Okay. Tiene que ir a estudiar sobre esto. Punto número 3. Dice que se debe usar solo la Biblia como base doctrinal. Una declaración ridícula y falsa. Dígame en qué parte de la Biblia dice, en qué parte de las Sagradas Escrituras, en qué libro, capítulo y versículo de la Biblia dice que se debe usar solo la Biblia como base doctrinal. Usted está defendiendo una doctrina torcida, falsa, de Martín Lutero, el padre del protestantismo, el padre de los protestantes, Martín Lutero. Que sí, la Biblia se debe usar como base doctrinal, es cierto, pero que solo la Biblia, o sea, únicamente la Biblia se use como base doctrinal, la parte única, eso usted se lo está agregando. En ninguna parte de las Escrituras dice que solamente la Biblia se debe usar como base doctrinal, o que solamente la Biblia es regla de fe, doctrina, conducta. Esa doctrina falsa que le ha enseñado su pastor protestante en su culto. Y eso viene de Martín Lutero. Así que refutado en esto. Punto número 4. Habla de Mateo capítulo 16 y dice... Hoy se pone a hablar, por eso yo no aguantaba la risa, hablando estupideces, de que Petra, ni que hecho cuartos. Señor, le voy a decir una cosa, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿verdad? En griego, pero acuérdese que las palabras originales de Jesús fueron hebreo. Jesús dijo Cefas, y la palabra Cefas no significa piedra grande ni piedra pequeña. Eso usted se lo copió mejor no voy a mencionar el nombre para no hacer propaganda, al pastor del Silver Espacio. Yo creo que ustedes saben a quién me refiero. Los protestantes son, perdón la expresión, como monos, les gusta estar copiando e imitando lo que escuchan de los demás. Como tal pastor dijo, es que Petras, y que Petro significa piedra pequeña, y que Cristo significa piedra grande, y lo que la Biblia quiso decir que sobre la piedra grande se fundará la iglesia, que no sobre Pedro, que la piedra pequeña. ¿En qué parte de la Biblia dice que Pedro significa piedra pequeña? No son esas estupideces. Las palabras originales de Jesús fueron en en arameo, no fueron en griego. Y en arameo Jesús dijo Cefas, y Cefas significa piedra, no significa ni piedra grande ni piedra pequeña. Señor, vaya a la escuela otra vez y edúquese, porque usted no sabe nada de Biblia, no sabe nada de religión, no sabe nada de teología, no sabe nada de nada. Ha venido aquí a querer impresionar y solamente lo que ha hecho es el ridículo, ¿verdad? Punto número 5. Dice que la mención de las llaves no significa la autoridad. Señor, yo le di como 10 citas bíblicas de Isaías, del libro de Reyes, y cantidad de citas bíblicas, donde en el Antiguo Testamento las llaves eran símbolo de autoridad. El mayordomo era la mano derecha del rey, y el mayordomo era el segundo encargado de la casa del rey, del templo, después del rey. Y cuando el rey le daba al mayordomo las llaves, lo nombraba como encargado,
Cuando Cristo le da las llaves a Pedro, las llaves, no las llaves literales, no las llaves literales, sino cuando dice las llaves del reino, las llaves es símbolo de la autoridad, hace referencia a Isaías capítulo 22 y otros pasajes bíblicos que afirman del mayordomo como la mano derecha del rey, que se le daba la autoridad sobre la casa. En este caso, cuando Cristo le da las llaves a Pedro, le está dando la autoridad, haciendo referencia al mayordomo del Antiguo Testamento. Usted está diciendo que yo no lo probé, usted está ciego. Usted no conoce la Biblia. Usted habla y habla como una cotorra eléctrica. No dijo nada. Usted habló y no dijo nada. Hizo una ensalada de frutas usted ahí. No hizo absolutamente nada. No me refutó en nada. Y yo lo estoy refutando ahorita mismo con las llaves, que no significa autoridad. Y los pasajes bíblicos, ¿qué hacemos con los pasajes bíblicos donde yo le demostré que significa autoridad? Los votamos. Los sacamos de la Biblia. Así que refutado en esto. Punto número 6. Mencionó César Moncada, Efesios 2, capítulo 20, y dice, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular. La Iglesia Católica siempre ha enseñado que Cristo es la piedra angular. O sea, Cristo es el arquitecto, ¿verdad? Cuando un arquitecto construye un edificio, pone una base, ¿verdad? Cristo es el arquitecto, o sea, el constructor, el edificador, el creador de la iglesia. Y como edificador puso una base. ¿Cuál es esa base? Los apóstoles. Y entre los apóstoles había un líder que es San Pedro. ¿O usted quiere que yo le repita las 50 citas bíblicas que ya yo le dije? Yo no soy cotorra eléctrica para estar repitiendo lo mismo. Yo se lo repetí. Usted le salió por acá y le salió por acá. ¿Entiende? Porque usted está metido en una secta, que es la secta pentecostal, y ahí le enseñan, no escuche lo que el católico dice. Si el católico le dice algo, éntrale por aquí y que le sale por acá. Usted no escucha. Usted me escuchó, pero no escuchó. No escuchó. Porque cuando yo estaba hablando y espiritualmente usted tenía las manos así, sobre sus oídos. No quiero escuchar lo que dice más. No escuchó. Entonces se ha refutado en esto. Cristo es la piedra angular, los apóstoles son las piedras fundamentales de la iglesia. Usted mismo lo leyó, Efesios capítulo 2, versículo 20. Así que refutado en esto. Punto número 7. Reconoce que Pedro fue un líder, pero solo a él se le dieron las llaves. Usted mismo reconoce que Pedro fue un líder, pero si Pedro no fue el líder de los apóstoles, ¿por qué solamente a Pedro se le dio las llaves? ¿Por qué no fue a San Juan ni a Santiago? Porque Jesucristo no llamó a Santiago. Le digo, no, mira, te voy a dar las llaves del reino de los cielos. A San Pedro fue que Cristo nombró mayordomo. ¿Mayordomo de qué? De su casa. ¿Qué casa? La iglesia. La iglesia es la casa de Dios. No, la llave no se la dio a otro apóstol, se la dio solamente a Pedro. Eso significa mucho. Así que refutado en esto. Punto número 8. Dice que Pedro se consideraba igual a los demás presbíteros y por eso él también se llama presbítero. Bueno, le voy a decir una cosa. El Santo Padre, el Papa Francisco, ¿verdad? Es un señor muy humilde. Él muchas veces cuando lo han entrevistado, él ha dicho, yo soy siervo de los siervos de Dios. Y eso no significa que él no sea el líder de la iglesia, él es el líder de la iglesia, pero él mismo ha dicho, yo soy siervo de los siervos de Dios. Obviamente Pedro dijo, yo soy presbítero como una forma de mostrar la humildad, pero eso no le quita su liderazgo. Así que refutado en esto. ¿Se da cuenta cómo estoy echando por el piso todos sus argumentos, César Moncada? Punto número 10. Dice que Pedro no fue papa. Sí, señor, ya le dije que en la Biblia no está la palabra pontífice ni la palabra papa, de la misma forma que en la Biblia no está la palabra Trinidad, y usted cree en la Trinidad. En la Biblia no está la palabra pontífice, pero es que el pontificado no, la palabra no determina lo que es la terminología, no determina lo que es el ministerio. Se le llama pontífice al ministerio que ejerce Pedro en la iglesia, o que ejerció Pedro en la iglesia, el cual ejercen todos sus legítimos sucesores, ¿verdad? Así que refutado en esto. Punto número 11. Dice que San Juan fue el último en morir y que la sucesión de Lino. Señor, ¿en qué parte de la Biblia dice que San Juan fue el único en morir? ¿Usted no se considera solamente Biblia, puros Biblias? Los protestantes dicen, si no está en la Biblia, yo no lo creo. En ninguna parte de la Biblia dice que San Juan fue el último apóstol en morir. ¿En qué se habrá basado usted para decir eso? ¿No se habrá basado en los padres de la iglesia? ¿No se considera usted muy bíblico? Porque yo no veo en qué parte de la Biblia dice que San Juan fue el último en morir. Usted está diciendo cosas antibíblicas. No dice usted que solamente se va a basar en la Biblia. Max, solamente me baso en la Biblia. ¿Biblia qué Biblia ya? Mentira, usted está mintiendo. Se está contradiciendo y está haciendo el ridículo. Sí, está haciendo el ridículo. Viene a ser ridículo en este debate. Vino a ser ridículo al hablar mal de este canal, al hablar mal del moderador. Usted es una persona completamente deshonesta, César Moncada, deshonesta. Me estoy decepcionado de usted. Y también deshonesta y mentirosa, porque dice una cosa y después dice otra, se contradice. ¿En qué parte de la Biblia dice que San Juan fue el último en morir? ¿Eso lo dice usted o lo dice la Biblia? No es que es muy bíblico. Entonces, hay cosas que no están en la Biblia. Está haciendo ridículo en este debate usted, señor. Lo siento mucho que lo tenga que decir de esta forma. Punto número 12.
Vuelve a mencionar lo de la estupidez de Petros y Petras. Aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, Jesús habló originalmente en arameo y Jesús dijo, Cefas, tú eres Cefas y sobre este Cefas se edificará mi iglesia. Jesús no dijo, yo soy Petra y sobre este Petros se edificará mi iglesia. Eso no dijo eso, son estupideces, le sigue diciendo usted los protestantes, que parecen como cotorras eléctricas que solamente se dedican a repetir lo que sus pastores les dicen. Jesucristo dijo Cefas, punto. Y Cefas, traducido al idioma castellano, significa piedra, punto. No significa piedra grande, ni piedra grande, ni piedra pequeña. Consíguese un diccionario, señor, de arameo, traducido a castellano, y usted se va a dar cuenta, edúquese. Por eso yo le digo, usted pasó por la escuela, pero la escuela no pasó por usted. Así que refutado en esto, con esas estupideces de que Petro y Petra ni que 8 cuartos. Señor, hay un historiador protestante, escritor, historiador, teólogo, llamado Justo L. González. Justo L. González, yo le aconsejo que se informe, que se eduque. No cuesta nada educarse, usted puede ir a la librería a comprar libros. No dice el historiador es Justo González, de que el obispo de Roma sí fue considerado el primer obispo entre todos, o sea, el sucesor de Pedro. El liderazgo de Pedro, el ministerio de Pedro es transferido a sus sucesores, que son los obispos de Roma. Entonces, edúquese y estudie. Un teólogo protestante, Justo L. González, historiador y escritor y teólogo, que ha escrito 5 libros, ¿lo refuta usted? Mira, hasta su propia gente lo refuta usted. Punto número 13. Dice que su religión es la verdadera y que su iglesia es la verdadera. Señor, en primer lugar, ¿cómo se contradicen los protestantes? ¿No dicen que Jesucristo no vino a fundar religiones? Porque los protestantes, ustedes dicen, Cristo no vino a fundar religiones, Cristo es relación, no religión. Pero usted está diciendo, usted lo dijo porque está grabado, mi religión la fundó Cristo. Oh, entonces, señor César, usted pertenece a una religión, y no que que Cristo no es religión, sino relación. ¿Cómo se contradice? Está quedando mal, señor César Moncada, ante las personas que están viendo esto. Está quedando mal. Y todavía con el descaro dice César Moncada, que dice, mi religión es la verdadera y mi iglesia es la verdad. ¿Qué iglesia ni qué 8 cuartos? Usted pertenece a una secta, los pentecostales trinitarios, fundados en el estado de Arkansas, en los Estados Unidos de América, a principios del siglo XX. Su secta pentecostal fue fundada en los Estados Unidos. Su secta tiene alrededor de estamos en el año 2020, tiene alrededor de 119 años aproximadamente. Fue fundada en el año 1901. Fue fundada por un grupo de metodistas. Me mencionan en qué parte de la Biblia dice pentecostales. Una secta, usted pertenece a una secta fundada en el siglo XX, en el siglo pasado, a principios del siglo XX. Acuérdese de esto, apúntelo. El estado de Kansas, en Estados Unidos, a principios del siglo XX, fundada por un grupo de metodistas, los pentecostales trinitarios. De los pentecostales trinitarios salieron los pentecostales unicitarios. Así que, ¿qué iglesia de 8 cuartos? O sea, los protestantes son iglesia y están divididos en más de 30,000 sectas. Entonces, bueno, para no salirme del tema, tengo que decir esto porque usted dijo esto, ¿verdad? Usted dijo, mi iglesia, la única iglesia que fundó Cristo es la iglesia católica, ¿verdad? De la cual Pedro es el primer líder, el primer pontífice, el primer papa, el primer obispo de obispos fue Pedro, ¿verdad? Entonces, la única iglesia verdadera es Cristo, no su iglesia. Usted no está en ninguna iglesia, está en una secta. De hecho, los pentecostales están divididos, pentecostales trinitarios y pentecostales unicitarios. Así que, señor, usted ha venido para hacer un resumen, porque me faltan 2 minutos, usted ha venido a este canal, prestigioso canal, a faltarle respeto al moderador, a insinuar que es un deshonesto, a insinuar que le está cortando la transmisión, cuando muchas veces el moderador estaba hablando y se le cortaba la transmisión, al moderador se le cortaba la transmisión, se le cortaba. A mí hace como 2 semanas yo debatí en Huella Católica y a mí se me cortó la transmisión, se me cortó en el canal. Ahora yo voy a decir que mis propios hermanos me cortaron la transmisión. Usted ha venido aquí a difamar, a calumniar a Huella Católica, eso no se lo voy a permitir, hablar mal de mi canal, porque este también es mi canal, hablar mal del moderador, que ha sido una persona íntegra, honesta. Usted es una persona mentirosa, deshonesto, difamador, calumniador, y ha venido aquí a hacer el ridículo, porque no puedo probar absolutamente nada. Quiere que le diga qué pensaban los padres de la iglesia de San Pedro. Le llamaban la piedra de la iglesia, piedra fundamental de la iglesia, la piedra más sólida, la piedra fundamental inquebrantable, el príncipe de los santos discípulos, el líder de los santos apóstoles, la corona de los apóstoles, el más alto de los apóstoles, el príncipe de los apóstoles. Por falta de tiempo, 60 títulos le decían los padres de la iglesia a Pedro. 60 títulos. Yo le mencioné solamente como 5. Y muchos de esos padres de la iglesia te quedan 30 segundos, Max. Muchos de esos padres de la iglesia fueron discípulos de los apóstoles. Así que con eso termino mis 15 minutos de refutación. Adelante, moderador.
Gracias, Max. Yo Te terminé. quedaban Adelante. 25 segundos todavía, pero bien, es suficiente. Sí, creo que es suficiente con lo que ya expusiste. Bueno, vamos a cada uno de los exponentes van a tener alrededor de máximo 3 minutos. Puede contestar si quiere hacerlo en 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto, 2 minutos, pero máximo poder contestar a lo que se le va a... Max, vas a iniciar con las preguntas. Voy a Sí, darte paso, pero también totalmente en vivo por el canal de Huella Católica. Y también quiero hacer un aviso sobre, sobre, un, eh, sobre un testimonio que el hermano lo dio el día de ayer de nuestro amado, querido maestro, pastor, el padre. En ese canal ustedes pueden ir a revisar el testimonio que el hermano Wilfred y también se retransmite aquí en este canal, pueden buscar lo que quieran. Así que hago el atento llamado a usted, hermano cristiano católico, hermano amigo no católico que nos visita, que también se puede al canal de YouTube, canal Padre Luis Toro. Usted que quiere conocer la verdad, usted que tiene abiertos sus oídos a conocer la verdad del evangelio, usted puede hoy en día fácilmente en su celular, en YouTube, y poner ahí en el buscador Padre Luis Toro, y usted puede ver todos los debates que este gran sacerdote altísimo ha dado en su canal. Puede también tomar sus conclusiones. Estamos más que seguros que no ha habido ningún pastor sectario protestante le haya ganado un debate. No lo ha habido. Y usted lo puede corroborar en los videos. No lo ha habido y dudo mucho que lo haya, porque la verdad no necesita que se le ande halagando. La verdad está allí frente a todos nuestros ojos y esa verdad es Jesucristo y eso es lo que el Padre Luis Toro ha venido predicando durante todo este tiempo atrás. Así que gracias a usted que nos sintoniza en Huella Católica, como les digo, la atenta invitación a que se suscriban también al canal Luis Toro, un gran sacerdote del Dios Altísimo. Amigo, perdón, amigo Max, hermano, tienes a partir de este momento, puedes hacer la pregunta y César tiene 3 minutos para responderte esa pregunta. sí. No, solamente antes de continuar, yo estoy muy muy molesto con este señor César por lo que ha hecho acá. Realmente yo no estoy contento con lo que él ha hecho aquí, a venir aquí a hablar mal del moderador, a hablar mal del canal. Eso yo no Tranquilo, tranquilo, no sé. no me causa, Realmente me ha decepcionado al completamente. contrario, no me causa ninguna molestia, tranquilo. Es algo muy deshonesto, no se hace. Sí, pero Bueno, no la hay problema, pregunta. claro, pero sí, haz la pregunta porque Voy igual, a hacer la pregunta. quieras Voy a o hacer no la es pregunta. nuestro Voy a hacer la pregunta. invitado Voy a hacer la pregunta. Voy a hacer la y pregunta. lo vamos a respetar y lo vamos a querer mucho. Max, permíteme, quieras o no, lo vamos a querer mucho, lo vamos a respetar, quieras o no, es nuestro hermano. Así que, César, tú siempre católica, y pues te pedimos que responda la pregunta en 3 minutos, la que le va a hacer el hermano Max Roper. Max, puedes hacer tu pregunta, Max. Ok, ¿qué opina de las pruebas de los padres de la iglesia, las pruebas patrísticas que yo le di a usted, donde ellos consideran a San Pedro como la piedra de la iglesia? Padres de la iglesia, inclusive algunos de ellos fueron discípulos de los apóstoles. Esa es la primera pregunta. No se escucha Bueno, nada. César. ¿sí me puede escuchar? ¿Me escuchas? Hoy sí. Sí, ¿Me escuchas? hoy te escuchamos, César. Bueno, empiezo entonces, ¿verdad? Sí, te La escuchamos, pregunta César. Fuerte de y claro. Max es muy interesante y me gusta que me haga ese tipo de pregunta, ¿verdad? Que qué opino yo de los padres o de los discípulos. Pues te voy a contestar, Max. Incluso nosotros podemos ver que habían divisiones en la iglesia antigua. En las iglesias antiguas en la Biblia nosotros podemos ver que habían pequeñas diferencias, Max. Entonces,
independientemente de lo que diga un discípulo o lo que diga un padre de la iglesia, no es autoridad suficiente como para fundamentarla o ponerla primaria. Entonces, lo que te hace a ti ser un cristiano no es la antigüedad, es cuando tú permaneces en la palabra del Señor. Por eso dice, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y esa verdad os hará libre. Entonces, Juan 8:31, entonces, no es en realidad lo que diga el Padre o lo que diga el otro, lo que diga un discípulo, porque son seres humanos como tú y como yo y como los demás que nos equivocamos. Entonces, nosotros no podemos tomar la palabra de un padre de la iglesia o un presbítero o cualquiera que lo haya, un teólogo o cualquiera que lo haya dicho primero que las escrituras. ¿Por qué? Porque la información se distorsiona. Por eso nuestra base fundamental debe de ser las santas escrituras y no la doctrina. Es exactamente ese el motivo de que hay muchas contradicciones en la iglesia católica con la Biblia y conflictos. Yo sé que hay, ¿verdad? Todos somos hermanos como seres humanos. Esto no es un rig negocio. Max, independientemente de lo que pienses de mí, te considero un amigo. No tengo nada en contra de ti. Te lo he dicho fuera de foro, ¿verdad? No tengo absolutamente nada. Al contrario, fíjate que yo te considero mi amigo. Y yo sé que tenemos dos posiciones distintas. Entonces, tenemos dos posiciones distintas, pero aquí estamos hablando sobre la iglesia de Jesucristo. Y como te digo, no puede ser, la iglesia de Jesucristo no puede ser fundamentada en tradiciones o en lo que haya dicho un hombre. Poner esas fuentes, primero, que la palabra de Dios es absurdo, porque se distorsiona, Max. Es exactamente ese el problema. Mira, tú hablas de nosotros de sextas, pero si yo te empiezo a hablar, Max, si tú mencionas las sextas, yo te puedo mencionar que dentro de la iglesia católica existe. Ya se está saliendo del contexto de la respuesta, señor César, se está saliendo del contexto de la pregunta que le hizo el hermano Max. No y ya solamente le quedan 10 segundos. Hay diferentes iglesias con diferentes denominaciones, incluso la iglesia. Ese tema si usted gusta, señor César. Sí, ok, está perfecto. Señor no César, lo voy a tocar. Es más, voy a respetar lo que usted dice, si usted gusta por un momento hablar, sí, ok. Igual pero le es el dejo mismo tema del que la estamos propuesta hablando. abierta públicamente. Sí. Bueno, le agradezco. Bueno, gracias por su respuesta, Max. Bien, yo voy a respetar lo que usted diga. Bien. Gracias a usted, bueno, entonces, señor César, por aquí. Viene la pregunta de César hacia Max. Señor César, tiene todo de hacer su pregunta en este momento. Bueno, Max, yo quiero preguntarte a ti que ¿por qué dices tú que un hombre puede ser representante de Dios en la tierra? Un hombre que puede cometer todo tipo de crímenes, que está inclinado a ser y puede ser el representante de Dios en la tierra. ¿Nos podrías contestar por qué dices tú que un hombre puede representar a Dios en la tierra? Esa es mi pregunta. ¿En qué te fundamentas? ¿Me puedes dar una cita bíblica? Señor, la cita bíblica que le puedo dar a usted son las que yo le di. Las citas bíblicas donde Jesús nombra a los apóstoles. Es más, usted quiere citas bíblicas. Efesios capítulo 2, versículo 20. Usted quiere cita bíblica, ahí la tiene. Usted mismo dijo esa cita bíblica. O sea, usted está diciendo, ¿cómo es posible que Cristo ponga de líder o de líderes a pecadores? Pero es que los apóstoles eran pecadores, entonces reclámele a Cristo. ¿Por qué no puso a ángeles a dirigir su iglesia? Puso a pecadores. ¿Quién fue Pedro? ¿Un pecador? Fue el líder de la iglesia, pero fue un pecador. ¿Quiénes fueron Santiago, Andrés, Tomás, que no creyó que Cristo había resucitado? Eran líderes. Ellos fueron los primeros líderes de la iglesia. A ellos Dios, nuestro Señor Jesucristo, Dios, les confió la iglesia para que la apacentaran.
especialmente a San Pedro. Los apóstoles fueron los primeros líderes de la iglesia. ¿Quiénes fueron los segundos líderes de la iglesia? Aquellos a quienes los apóstoles nombraron sus sucesores, o sea, los presbíteros que ellos iban nombrando en cada iglesia, los obispos que iban nombrando en cada iglesia. Ellos, por así decirlo, sustituyeron o reemplazaron a los apóstoles porque los apóstoles sabían que ellos iban a morir y tenían que dejar a alguien, algún líder, alguien que siguiera su legado, su ministerio, por eso nombraron líderes. Entonces la iglesia está fundada, está dirigida por pecadores. La iglesia no está dirigida por personas santificadas que no tienen pecado. Claro, todos estamos llamados a la santidad, todos estamos llamados a la santidad. Pero si Cristo no escogió 12 ángeles, 12 personas puras, escogió 12 pecadores. Claro, eran menos pecadores que usted y yo, pero eran pecadores al fin y al cabo. El mismo Pedro le dijo a Jesucristo: Señor, apártate de mí porque soy pecador. Reclámele a Cristo. Cristo, ¿por qué usted eligió a Pedro? ¿Por qué dijo a los apóstoles? Ustedes en sus sectas protestantes tienen líderes, tienen a sus pastores. Sus pastores no son los líderes de sus iglesias, entre comillas, sus sectas. Son sus líderes y sus pastores son pecadores. Nuestros sacerdotes católicos son pecadores. Todos somos pecadores. Jesucristo fundó su iglesia sobre pecadores. La doctrina de la iglesia es perfecta, ¿verdad? Pero quienes dirigen la iglesia son hombres falibles que se equivocan. Pero Cristo prometió la asistencia del Espíritu Santo a su iglesia. Dijo, tú eres Pedro, y sobre esta iglesia reedificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por eso a la iglesia, aunque esté dirigida por pecadores, el hecho de que esté guiada por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo guía a estos pecadores, eso garantiza que la doctrina de la iglesia no tiene ningún error porque está asistida por el Espíritu Santo. Entonces la iglesia está formada por pecadores, siempre fue así. Los 12 apóstoles eran pecadores, así esa es la respuesta. Gracias por tu respuesta. Te tardaste 2 minutos con 30 minutos. Javier, perdón, Max, va a tu segunda pregunta. Vas a preguntarle a Javier la última. No, César se llama. Sí. César. Perdón, César. Sí. Tengo un poco mal el micrófono, así que me disculpan, ¿eh? Tengo bastante mala la señal, así que si no se me escucha algo, corroboro que cae de repente y el micrófono se me apaga solito. Así que, Max, cualquier cosa. Se escucha un poco entrecortada, pero se te entiende. Se entiende, para que César se dé cuenta que no solamente a él. Sí, no. Quiero hacer énfasis para que César no diga, mira, a mí se me están cortando el micrófono. No, también a Noé, moderador, le está pasando ese problema. Eso, para hacer énfasis en eso. Gracias. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Nadie le va a cortar el micrófono a César solo por cortarse. No, digo eso para que César no esté diciendo que le están haciendo trampa, que le están cortando el micrófono, porque vea al moderador lo que le está pasando. No. Bueno, para la aclaración, tengo que aclarar esto. Ok, bueno. Segunda pregunta a César. Si bien es cierto, el Nuevo Testamento, los que escribieron el Nuevo Testamento lo escribieron en griego, y en griego existe la palabra Petra y también la palabra Petros y Petra, eso ya se sabe. Jesús habló originalmente en arameo, y eso usted y yo lo sabemos, y lo que están viendo esto. Entonces, le pregunto, ¿qué palabra utilizó Jesús cuando le habló a Pedro? Cuando le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿usó la palabra Cefas o usó la palabra Petros o Petra? Esa es la pregunta. Conteste, ya pregunté. Responde, señor César. Mira, Max, cuando dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, utiliza la palabra Petra. Utiliza la palabra Petra. Ahora, cuando dice Pedro, sí o sí utiliza la palabra Petrus. Entonces, ahora, yo te mencioné Juan 1:42, donde la Biblia nos dice que Cefas significa Pedro. Entonces, con eso nos queda bien claro a nosotros de que la palabra que se refiere en Mateo 16:18 es exactamente Petrus, y que se nombra, y que Cefas, porque yo lo que quería es que tú entendieras que esta palabra en arameo que se menciona en el contexto significa una piedra pequeña, y eso se queda bien aclarado en el versículo Juan 1:42. Así es que yo te dije que con ese versículo quedaba completamente refutado
el primado de Pedro en Mateo 16, 18, lo cual ustedes jamás van a poder cambiar, porque está bien especificado. Ahora, tú me mencionas, hablando de este tema de Pedro, Petrus, diciendo, pero yo te dije que me mostraras el representante del Señor. No, nunca te dije que me enseñaras un papa o un líder, o empezaste a hablar de pastores, ¿verdad? Eso es otro tema. Pero yo te estoy contestando lo que tú me estás diciendo, ¿verdad? Sobre Petrus, o Petra, como sobre las palabras en griego. Bueno, esa es mi respuesta. Excelente, señor César. Gracias por su última intervención. Bueno, ¿estás listo para la pregunta que te va a hacer César? No sé si me escuchan, hermanos. Yo le escucho. Sí, ahora sí te escucho. Hola. Se te corta, se te corta. César, Sí, ahora haga sí te su escucho, última estamos escuchando. pregunta a Max. Yo te estoy escuchando. Sí, perdón. Sí, tenísima la señal. César, puede ser Bueno, al Max, hermano César, al hermano Max. bueno, mi pregunta para ti, Max, es la siguiente. Mira, quisiera que me dijeras y me explicaras qué es más importante para ti, la doctrina de hombre o la doctrina de Dios, basado en de que tú no tienes pruebas bíblicas para demostrar el primado de Pedro. ¿Tienes alguna otra prueba? Esta es mi pregunta. ¿Tienes alguna otra prueba que sea que nos quede a nosotros completamente claro de este primado de Pedro? ¿Tú tienes alguna otra fuente? Si tienes, este es el momento que nos des esa fuente, y te estoy dando la oportunidad que lo digas en mi pregunta, como veas que yo no soy tan malo como me estás tildando, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es mi pregunta, que si tienes alguna otra fuente para probarlo, pero en realidad, si no puedes probarlo con la Biblia, no va a servir de nada, Max. Esa es mi última pregunta. Bueno, voy a contestar a partir de, déjame ver. Usted me señala, moderador. Ahorita, ¿Aló? ya. Ok, bueno, como hace un rato César dijo que yo estaba nervioso. Mira, César, mira, qué nervioso que estoy con la pregunta que usted me acaba de hacer. Estoy nervioso, estoy que sudo con esa pregunta. Estoy nerviosísimo, sí, claro, muy nervioso. Bueno, señor César, usted le entra a la cosa por un oído y le sale por otra. Yo le di pruebas aplastantes, categóricas, contundentes, bíblicas. Yo creo que le di más de 100 citas bíblicas del liderazgo de Pedro. Usted dice que le dé pruebas. Le di pruebas patrísticas, pruebas patrísticas. Le di muchas pruebas. Le mencioné hasta un historiador protestante. Padres de la iglesia que consideraban a San Pedro como piedra fundamental de la iglesia. San Ambrosio de Milán, San Hilario de Poitiers, San Juan Crisóstomo, San Atanasio de Alejandría, San Basilio el Grande, San Gregorio de Niza, Dídimo el Ciego, San Epifanio de Salamina, San Agustín de Hipona, San Cirilo de Jerusalén, San Teodoreto de Ciro, San Basilio de Seleucida, Orígenes, Beda el Venerable, San Jerónimo de Estridón, Eusebio de Cesarea, el historiador, Jacobo de Nisbes, Áfrates el Sirio, Tertuliano, Ambrosier, escrito apologético del siglo I. ¿Qué más pruebas quieres? Le di pruebas aplastantes y categóricas. No pudo dar ninguna prueba histórica. Usted no me mencionó ningún historiador protestante, no me mencionó ningún historiador católico, ni protestante, ni ateo que haya hablado en contra del primado de Pedro. Usted no tiene ninguna prueba histórica de nada. Usted dice que usted se basó en la Biblia. Usted no se basó en la Biblia. Usted se basó en lo que su pastor de la secta pentecostal a la que usted pertenece le dijo. Yo me basé en la palabra de Dios. Yo fui completamente bíblico. Es más, yo usé más la Biblia que la patrística. Y la patrística, pero me quedó bastante que decir. Todavía no me alcanza el tiempo. Textos patrísticos que hablan sobre el primado de Pedro. Tengo hasta tirar para arriba. Pero lo que están viendo este debate se dieron cuenta que yo usé mal la Biblia. ¿Sabe por qué yo usé mal la Biblia?
porque si hubiera usado más la patrística, hubiera dicho César, ven más, tú no eres bíblico, tú solamente los católicos se basan en la historia, no son bíblicos. ¿Qué más bíblico quiere todas las citas bíblicas que le dije yo? Del primado de Pedro. Entonces, ahora, usted no lo quiere reconocer, es su problema, es su problema. Y, ¿sabe? Mira, estoy muy nervioso, vea, me tiemblan las manos, me tiemblan las manos. Con eso termino. Adelante, moderador. Gracias, Max. Sí, muchas gracias. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Muy bien, gracias. Bueno, me queda nada más agradecerle a los dos por el tiempo que se tomaron para estar aquí en el canal. Igual, Max, que este equipo de Católica, también el amigo Moncada, también César, está siempre en casa. Las disculpas del caso de la mala transmisión que he estado teniendo últimamente, pero igual siempre serás bienvenido aquí, César. Gracias por tu exposición. Igual, Max, gracias a ti por tu Sí, exposición. no, falta la Simple y pregunta del público. sencillamente, sí. Perdón, sí, eso le iba a falta la preguntar última al momento. pregunta. Siempre seguimos con la dinámica que dijimos al inicio, porque no veo pregunta aquí que el amigo César dijo que le iban a hacer, ¿no? Entonces, no veo aquí la pregunta. Así que vamos a hacer la pregunta que está ya directa del público. Voy a dar alrededor de un par de segundos. No, un segundito, sí, perdona que te interrumpa, ¿me escuchas? ¿Aló? Sí te escucho, Max. ¿Aló, Noé? Sí, Noé. Si hay una pregunta de un evangélico y de un católico, pues que ellos hagan lo que sea la pregunta. Si solamente hay una pregunta para uno de los dos, entonces que no se haga, porque si no es para los dos, pues no sería justo. O sea, si hay un católico que tiene una pregunta y un evangélico, entonces haz las dos preguntas. Si solamente uno, hay una sola pregunta, entonces no. Exacto, Max, porque yo saludo a algunos hermanos que nos están viendo. Voy a sumarle a tanto hermano católico o hermano protestante que lancen una pregunta, y de esa pregunta voy a sacar una que va a ir dirigida a cada uno de ustedes. Así que los hermanos que nos están viendo, tanto del lado católico como del lado protestante, pregunta, y yo se las hago a ustedes. Así que un par de segundos en lo que yo saludo a los hermanos que nos están viendo para que ellos formulen su pregunta. Una vez más, saludar a Alex Gaya. Gracias por estar aquí, Alex, y por ser fiel sintonizador. Gracias al señor Ricardo Defensor, que dijo que este canal era una vergüenza de todo. No lo hacemos para agradar a los hombres, lo hacemos para glorificar el nombre de Dios. Gracias por su comentario que dejó por acá. Gracias, Inés, por estar también pendiente de la señal de Huella Católica. Gracias a Annie García, estar también pendiente de este debate. Denis, gracias por tus comentarios. A ti, Denis, también. Lo vamos a tomar siempre en cuenta cada uno de su en este debate. Y Ana María Casobón, que siempre está presente. Al hermano Freddy Ávila, a Nanzón Patiño, gracias por estar aquí también, defendiendo el hermano. Y bueno, está también el pastor Percy Ryler, que es un gran amigo de nosotros, de todo el equipo de Huella Católica. Pastor, gracias también por estar en sintonía. Igual, para aquellos que quieren saludar al pastor, el pastor tiene su propio canal también, pueden buscarlo en YouTube, lo pueden buscar así como Pastor Percy Ryler, para los que y le quieran mostrar sus afectos, no, Percy. Vamos a preguntas, ya varios escribieron sus comentarios. Le hicieron una pregunta acá a César y a mí, ¿no? Sí, en este momento voy a leer la pregunta. Sí, está bien. La pregunta ¿para quién va a ir dirigida para ti, Max. Para ti, Max. Para César, que César comience con la pregunta.
Bueno. La pregunta, le pregunto a César primero. Yo le cedo el paso. Vamos a leer la pregunta. ¿Está listo, César? ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho, te escucho. Muy bien, excelente. Aquí va la pregunta del hermano Mónico, dice la siguiente. Dice, silitos se usa como piedra en Mateo 46. Petros, ¿dónde sacan que Mateo 16:18 para piedra y no roca? Esa es la pregunta. Tiene 3 minutos para responder, señor César Moncada. Pero Déjame entender un poco mejor. Estoy Tu esperando la pregunta respuesta, es señor por la César. palabra litus. no, que se la repítasela porque parece que no la entendió. Repítela la pregunta. Está un poco Ok, distorsionado el sonido. Sí, la vamos a repetir. Lo vamos a repetir la pregunta, apaga el señor César. micrófono, Max, para que no se El escuchen los hermano dos. Bueno, Mónico pregunta, el hermano Max, perdón, Mónico pregunta, ¿se usa como piedra en Mateo? Perdón. ¿Y En de vista dónde de sacan que que el moderador del Mateo otro sigue hablando, yo 16, voy a 10? dar, voy a saludar a cada uno de los que están aquí, para Alfa y Omega Iván, para Inel Hernández, para Apologista Evangélico Barragán Salvador, para Arnold Portillo, para Gloria Álamo, para Alfa y Omega Iván, para Inel Hernández, para Noé Cerqueda, para Camilo Ortiz, para Son Opkin, Panubia Isabel Monroy Acuña, para Soldado de Cristo, para Luis Coelho, Luis Coelho, para Alfredo Rodríguez, para Rosa Rivas. Realidades irrevelantes no importa aquí porque en primera de Juan 1:42 nos dice totalmente que Petrus significa, que Cefa significa piedra. Entonces eso es referente a la misma piedra que estamos hablando nosotros, del mismo tema. Entonces, irme a otra parte de la Biblia me parece que está fuera de lugar, porque nosotros en realidad lo que queremos saber es referido a Pedro y no referido a otro versículo, ¿verdad? Me parece que explicar de otro versículo me estaría saliendo del tema yo, porque aquí lo que estamos tratando es Mateo 16:18 y el primado de Pedro. Entonces, Juan 1:42 nos deja bien claro a nosotros de que esa roca es esa palabra cefa significa en arameo, significa Petrus, una roca chiquita que puedes agarrar con la mano. Entonces, no veo en qué forma yo pueda dar otra explicación de otro versículo cuando ya la Biblia nos da el contexto de lo que significa la misma palabra referido. Entonces, yo la prueba que he dado es fundamental, es irrevocable. Y bueno, ustedes sabrán si la quieren aceptar o no. Eso queda en la decisión de cada persona de tomar. Esto no es un ring de boxeo. Yo he dado las pruebas de cada cosa que he dicho. He dado versículos, he dado la simbología de la Biblia, lo he probado con las escrituras. Entonces, no me parece a mí que yo tenga que explicar otro versículo de la Biblia. Esa es mi respuesta. Gracias por su respuesta, señor César. Ahora viene la pregunta. ¿Está listo, Max? ¿Quién hace Max, la pregunta? ¿me escuchas? Sí, lo escucho. ¿Quién hace la pregunta? La va a hacer, sí,
Hola, está, La va a hacer el señor te escucha entrecortada. Barragán Sí, Salvador. se escucha entrecortada la voz. Sí, Ok, adelante con la sí. pregunta. La va a hacer, Sí, adelante, aparece adelante. aquí como apologista evangélico. Interpreta a Crisóstomo, que atribuye las llaves al último apóstol Juan y no al sucesor de Pedro. Esa es la pregunta del señor Barragán, hermano Max. Es falso, está mintiendo, está diciendo puras mentiras. Yo conozco los escritos de San Juan Crisóstomo. De hecho, San Juan Crisóstomo fue uno de los padres de la iglesia que yo mencioné, que considera que Pedro es el fundamento de la iglesia, porque sobre Pedro se fundó la iglesia. Es el fundamento de la iglesia, que es la piedra sobre la cual Cristo edificó su iglesia. San Juan Crisóstomo, yo mencioné 20 padres de la iglesia. Entonces, lo que está diciendo Salvador Barragán son inventos. Él cree que yo no conozco la patrística. Yo conozco los escritos de San Juan Crisóstomo, que por cierto, San Juan Crisóstomo es uno de los 4 padres de la iglesia griega, junto con San Basilio el Grande, San Atanasio de Alejandría y San Gregorio Nacianceno. Entonces, San Juan Crisóstomo en ningún momento dice que las llaves se la dieron a San Juan. Eso es absurdo, eso no está escrito ahí. Así que es una pregunta Okay. falsa. No dijo eso. Gracias por tu respuesta, Max. Muchas gracias. Bueno, gracias también a todos los que estuvieron en sintonía. Muchas gracias a todos los que nos han estado viendo durante este debate. Es un gusto y un placer de que todos ustedes estén aquí viéndonos, y que les voy a mandar un saludo a cada uno de ustedes, tanto a los que están presentes y los que han estado desde las primeras horas que se ha empezado a transmitir este debate. Y entonces es de mucha bendición de que ustedes estén aquí con nosotros, y necesitamos también de que nos colaboren con un like, de que le pongan en la manito arriba para que sigamos transmitiendo más videos, y para que sigamos también ahí compartiendo más audio ahí con ustedes. Que tengan ustedes una buena tarde, que tengan ustedes ahí un buen día, y también puedan compartir este audio con sus compañeros, que puedan compartir este audio por medios de Facebook. Entonces, es un gusto, es un placer que todos ustedes estén aquí. Muchas gracias a cada uno de ustedes, a Nubia Isabel Monroy Acuña, a Javier Martínez Duisburg, a Alfa y Omega Iván, a Soldado de Cristo, a Rosa Rivas, a Camilo Ortiz, a Alfa y Omega Iván, y a cada uno, a Noé Cerqueda, a Luis Coelho. Entonces vamos a escuchar ahí la despedida de aquí de los dos apologistas, tanto de Max y de César, si mal recuerdo. Entonces que empiecen ahí a dar sus argumentos y a despedirse. Gracias, ¿verdad? Por darnos la oportunidad del día de hoy, ¿verdad? Al moderador y a Max, decirles, ¿verdad? Que Cristo los ama también y que a todos nos ama el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que este testimonio que hemos expuesto nosotros es para la alabanza del Señor, ¿verdad? Se le agradece a todos los que oyentes, todas las personas que están viendo, que Dios los bendiga grandemente y que la paz del Señor derrame bendiciones sobre todos sus hogares. Para los que están viendo el video, Cristo me los bendiga grandemente, católicos, evangélicos o cualquier denominación. Gracias. Amén. Entonces, ahora estaremos escuchando la despedida de Max. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al moderador por haber sido tan decente, tan neutral, tan objetivo, ¿verdad? Que se ha comportado a la altura, por haber sido completamente neutral e imparcial en este debate. Le doy muchísimas gracias. Gracias. A nuestro querido moderador, uno de los mejores moderadores que tenemos en Huella Católica, una persona completamente honesta. Amén. Gracias. Y de eso nadie debe de dudar. Y también doble gracias a mi oponente, por haber venido aquí a nuestro canal La Huella Católica, a ustedes en sus casas, los que nos permitieron entrar hasta las pantallas de sus hogares, a través de sus computadoras y de sus celulares. Gracias una vez más
tanto a católicos como a evangélicos por apoyarnos aquí en nuestro canal. Y no me queda más que decirles que Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de los hombres, los bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima. Amén. Hasta la próxima. Bye, bye.